Recuerdo el sonido que hizo el bolígrafo al caer sobre la mesa de caoba. Un pequeño golpe seco. Casi insignificante. Pero para mí fue el sonido del fin del mundo. De su mundo. Él siempre pensó que mi silencio era debilidad. Que mis zapatos planos eran un símbolo de resignación. La noche de la fiesta, cuando me envió a un balneario para exhibir a su amante, me dio un beso en la frente. Un beso condescendiente. El beso que se le da a un mueble viejo y fiel que ya no se mira. No dijo nada. Pero sus ojos lo decían todo. Eres predecible, Isabel. Eres historia. Yo no respondí. Simplemente asentí. Que poco me conocía. Que poco se conocía a sí mismo. Todo empezó aquella noche. En el Hotel Ritz de Madrid. Aquí estoy. De pie frente a las inmensas puertas de madera del Salón Real en el Hotel Ritz de Madrid. El pasillo está en silencio. Un silencio denso y perfumado a cera antigua y flores frescas. Pero al otro lado de esas puertas puedo escuchar el sonido del éxito. O al menos lo que mi marido Ricardo llama éxito. Escucho las risas. El murmullo de las conversaciones banales. El tintineo de las copas de cristal fino chocando unas con otras. Me ajusto la chaqueta de mi traje. Es un traje de chaqueta azul oscuro de la casa Chanel. Tiene ya varios años. Es de una tela gruesa y resistente. ¿Discreto? ¿Serio? Nada que ver con lo que hay ahí dentro. Paso la mano por la tela y siento una extraña seguridad. No he venido aquí a pelear como una verdulera. He venido a trabajar. Me imagino la escena perfectamente sin necesidad de verla. Las lámparas de araña de cristal de Bohemia brillando sobre las cabezas de la alta sociedad madrileña. Los camareros moviéndose como sombras elegantes sirviendo ese champán francés que ya no nos podemos permitir. Y en el centro de todo estará él. Ricardo. Mi marido. Seguramente estará sonriendo. Conozco esa sonrisa. Es la sonrisa que pone cuando cree que ha ganado. La sonrisa de tiburón que enamoró a mi padre hace 30 años y que terminó por devorar nuestra empresa familiar. Ricardo siempre ha necesitado el aplauso. Necesita que lo miren. Necesita sentirse el rey de la selva aunque la selva se esté quemando a su alrededor. Y a su lado estará ella. Carla Ruiz. La joven de 24 años que ha sustituido mi presencia en estos eventos. Me han dicho que lleva un vestido de seda roja. Un rojo escandaloso. Un rojo que grita pidiendo atención. Y en su cuello brilla el motivo principal de mi visita esta noche. Un collar. No es cualquier joya. Es una pieza de rubíes rodeada de diamantes. 600.000 euros. Eso es lo que costó. Lo sé porque he visto la factura. 600.000 euros cargados a la cuenta de gastos de representación del grupo Estevez. Dinero que debía ser para pagar a los proveedores. Dinero que mi padre, si levantara la cabeza, habría usado para modernizar la maquinaria de la fábrica en el norte. Pero Ricardo lo usó para decorar el cuello de su amante y presumir ante sus amigos. Escucho su voz a través de la madera maciza de la puerta. Su voz es potente. ¿Teatral? Está dando su discurso. Dice que esta noche es un renacimiento. Lo escucho claramente. Dice que el grupo Estevez se ha salvado del abismo. Habla de visión de futuro. Habla de estrategias audaces. Qué irónico resulta todo. La única estrategia audaz que ha tenido Ricardo en los últimos años ha sido ocultarme las cuentas bancarias. Ahora menciona a los salvadores. Inversiones Vidian. Su voz tiembla de emoción al pronunciar ese nombre. Inversiones Vidian. Un misterioso fondo de capital privado con sede en Zúrich que ha comprado toda nuestra deuda tóxica y ha inyectado capital fresco.
Él cree que Vidian son unos banqueros suizos serios y distantes. Cree que yo estoy ahora mismo en un balneario en la costa de Alicante, con mascarillas de pepino en los ojos y completamente ajena a todo. Cree que soy la esposa tonta y aburrida que solo sirve para firmar postales de Navidad. Pobre Ricardo. Nunca se le ocurrió mirar quién firmaba realmente los documentos de constitución de ese fondo suizo. Nunca pensó que la mujer silenciosa que le preparaba el café podía entender de finanzas mejor que él. Pongo la mano sobre el pomo frío de la puerta. El metal está helado bajo mi palma. Mis dedos no tiemblan. Me sorprende lo tranquila que estoy. Hace un mes, cuando descubrí todo, habría llorado. Hace una semana, habría gritado de rabia. Pero hoy solo siento una calma extraña y profunda. La calma del mar antes de la tormenta. La calma de quien sabe la verdad absoluta. Escucho como Ricardo pide un aplauso. Dice que demos una calurosa bienvenida a nuestros nuevos socios. A nuestros salvadores. Dice que aunque el vuelo desde Suiza se retrasó, por fin están aquí. Es el momento. Empujo las puertas. Se abren con un gemido suave y pesado, revelando la inmensidad del salón iluminado. La luz me golpea en la cara. El aire huele a perfume caro y a vanidad. Doy un paso al frente. Y luego otro. El ruido de la fiesta se corta de golpe. Es como si alguien hubiera desenchufado el sonido del mundo. Cientos de cabezas se giran hacia la entrada. Cientos de ojos me miran. No me detengo. Camino sobre la alfombra persa hacia el escenario. Mis zapatos planos apenas hacen ruido. No necesito tacones de aguja para hacerme notar. Mi presencia es suficiente. Veo la cara de Ricardo en el escenario. Su sonrisa se congela en una mueca grotesca. Se queda con la boca abierta. La copa en su mano tiembla y derrama un poco de líquido dorado sobre su manga. A su lado, Carla da un paso atrás instintivo, llevándose la mano al cuello para proteger el collar, como si de repente le quemara la piel. El silencio es absoluto. Nadie respira. Ricardo busca con la mirada detrás de mí. Busca a los banqueros suizos. Busca a los hombres de traje gris. Pero no hay nadie más. Solo estoy yo. Isabel Valdés. Su esposa. La mujer a la que llamó aburrida y vieja. Sigo caminando hasta quedar al pie del escenario. Levanto la vista y clavo mis ojos en los suyos. No hay odio en mi mirada. Solo hay una claridad devastadora. Ricardo intenta hablar. El micrófono acopla un pitido agudo que hace que todos se encojan. Isabel, balbucea él con voz estrangulada. Isabel, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en Alicante. No respondo inmediatamente. Dejo que su miedo llene la habitación. Dejo que todos vean el sudor perlando su frente. Soy la inversora que estabas esperando, Ricardo. Y así, con esa simple frase dicha en voz baja pero firme, la fiesta terminó y el juicio comenzó. Esa mirada. La mirada de cientos de personas clavada en mí me hizo viajar atrás en el tiempo. De repente el brillo de las lámparas de araña se difuminó y mi mente voló lejos de este salón lujoso. Voló hacia el norte. Hacia el olor a lluvia y a metal mojado de mi infancia. Recuerdo a mi padre. Don Antonio Valdés. Un hombre hecho de la misma materia que vendía. ¿Acero? Él levantó la empresa Aceros Valdés con sus propias manos. Eran manos grandes y ásperas. Manos que conocían el trabajo duro y que nunca rehuyeron el esfuerzo. Mi padre no sabía de fiestas de gala ni de vinos franceses. Él sabía de hornos de fundición y de cumplir su palabra con un apretón de manos. Y luego apareció Ricardo. Lo recuerdo como si fuera ayer.
Llegó a nuestras oficinas con un traje barato que le quedaba un poco grande y unos zapatos desgastados pero muy limpios. Tenía 25 años y un hambre voraz en los ojos. No hambre de comida. Hambre de mundo. Hambre de ser alguien. Yo era la heredera tímida. La hija única que prefería los libros de contabilidad a los bailes de sociedad. Ricardo fue como un vendaval en mi vida ordenada. Me miraba con una intensidad que me desarmaba. Me hacía sentir especial. Me hacía sentir que no solo veían en mí el dinero de mi padre sino a una mujer. Qué ingenua fui. Ahora lo veo con la claridad que dan los años y las heridas. Ricardo no me miraba a mí. Miraba a través de mí. Veía la llave que abriría todas las puertas que habían estado cerradas para un chico de su clase. Nos casamos un año después de que él entrara en la empresa. Mi padre tenía sus dudas. Decía que Ricardo tenía demasiada prisa por llegar a la cima sin subir las escaleras. Pero yo estaba enamorada. Estaba ciega por esa energía vital que él desprendía. El cambio empezó poco a poco. Como una grieta fina en una pared maestra. El día clave fue 5 años después de la muerte de mi padre. Estábamos cenando en casa. Ricardo apartó su plato y me miró con esa seriedad ensayada que empezaba a perfeccionar. Me dijo que el nombre de la empresa era un problema. Dijo que Aceros Valdés sonaba antiguo. Dijo que sonaba a siglo pasado. A polvo y a viejas fábricas. Necesitamos algo moderno. Algo dinámico. Algo global. Eso me dijo. Propuso un nombre nuevo. Grupo Estevez. Su apellido. No el mío. No el de mi padre. Yo debí decir que no. Debí golpear la mesa y recordarle quién había puesto el capital y el sudor durante generaciones. Pero no lo hice. Yo quería ser la buena esposa. La compañera leal que apoya los sueños de su marido. Así que asentí. Firmé los papeles. Dejé que borrara el apellido Valdés de la fachada del edificio y pusiera el suyo en letras plateadas gigantescas. Pensé que era un acto de amor. Hoy sé que fue mi primera gran renuncia. Fue el momento en que empecé a volverme invisible. Al principio Ricardo trabajaba duro. Eso no se lo puedo negar. Pasaba 14 horas en la oficina. Pero con el cambio de nombre algo cambió también en su alma. El trabajo dejó de ser el fin y se convirtió en el medio. Empezó a obsesionarse con la imagen. Ya no le importaba si el acero era de buena calidad. Le importaba salir en la portada del periódico El Expansión. Le importaba que lo invitaran al palco del estadio de fútbol. Le importaba que los camareros del Ritz supieran su nombre y le hicieran reverencias. Dejó de ser el chico ambicioso y trabajador. Se convirtió en un personaje. Don Ricardo Estevez. El visionario. Y para que ese personaje brillara yo tenía que apagarme. Me retiré a un segundo plano. Dejé de ir a las reuniones. Me dediqué a la casa y a criar a unos hijos que nunca tuvimos. Me convertí en esa figura borrosa en las fotos familiares. La mujer silenciosa que sonríe educadamente y no molesta. Creé un monstruo. Lo alimenté con mi silencio. Lo engordé con mi pasividad. Le di todo el escenario pensando que él siempre me guardaría un sitio entre bastidores. Pero Ricardo no quería compartir ni siquiera las sombras. Y así llegamos a esta noche. Miro a ese hombre en el escenario. Con su traje italiano a medida y su amante trofeo colgada del brazo. Y me doy cuenta de mi error. Mi mayor pecado no fue confiar. Mi mayor pecado fue olvidar quién era yo. Olvidar que por mis venas corre el acero de los Valdés. Pero la memoria ha vuelto. Y con ella la dueña de todo esto. Las cosas no se rompen de golpe. Se oxidan.
Poco a poco. Día a día. Hasta que la estructura cede y todo se viene abajo. Así fue como sucedió con nosotros y con la empresa. El declive no empezó con una mujer. Empezó con la vanidad. Hace 2 años Ricardo se obsesionó con un nuevo proyecto. Quería comprar una empresa de medios digitales llamada Aura Media. Decía que el acero era cosa del pasado. Decía que el futuro estaba en las pantallas y en las aplicaciones móviles. Yo revisé los números de aquella empresa. Eran un desastre. Aura Media era un pozo sin fondo que perdía dinero a raudales. Era humo. Pero Ricardo estaba enamorado de la idea de ser un magnate de la tecnología. Quería dejar de ser el rey del hierro para ser el rey de la imagen. Y entonces apareció ella. Carla Ruiz. Carla no fue la causa del problema. Fue solo un síntoma. Ella era la encarnación perfecta de esa nueva vida superficial que Ricardo anhelaba. Joven. Ruidosa. Deslumbrante. Y terriblemente cara. No necesité contratar a un detective privado para enterarme. Yo soy la hija de Antonio Valdés. Aprendí a leer balances contables antes que novelas de amor. Empecé a notar gastos extraños en las cuentas de la empresa. Cenas en restaurantes de 3 estrellas que no correspondían a ninguna reunión de negocios. Viajes de fin de semana a París cargados como prospección de mercado. Y joyas. Muchas joyas. Al principio sentí el dolor agudo de la traición femenina. Es natural. Mírame. Tengo 58 años. Tengo arrugas en las comisuras de los labios y mis manos ya no son suaves. Ella tiene 24 años y la piel tersa. Claro que dolió. Pero luego el dolor se transformó en algo más frío. Indignación. Ricardo no solo me estaba engañando a mí. Estaba robando a la empresa. Estaba usando el patrimonio que mi padre construyó con sudor y lágrimas para pagar sus fantasías de adolescente tardío. La ruptura definitiva ocurrió hace un mes. En el despacho de casa. Recuerdo el olor a tabaco y a tensión en el aire. Ricardo estaba sentado tras el escritorio de caoba. Parecía un animal acorralado. La compra de Aura Media había salido mal. Muy mal. Los bancos nos estaban cerrando el grifo y las deudas nos ahogaban. Necesito tu firma, Isabel. Me dijo sin mirarme a los ojos. Necesito que avales un nuevo crédito con tu patrimonio personal. Con la herencia de tu madre. Le dije que no. Le dije que era una locura. Le dije que estábamos tirando dinero bueno sobre dinero malo. Intenté razonar con él. Le hablé de prudencia. De proteger a los empleados. Entonces él golpeó la mesa. Se levantó con la cara roja de ira y me gritó. Eres una antigua Isabel. No entiendes nada de los negocios modernos. Eres un lastre. Una vieja aburrida y miedosa que se ha quedado anclada en el pasado. Esas palabras dolieron más que cualquier infidelidad. No me estaba llamando fea. Me estaba llamando estúpida. Me estaba despreciando intelectualmente. En ese momento supe que nosotros había muerto. Ya no éramos un equipo. Yo era solo un obstáculo en su camino. Una semana después llegó a casa con una sonrisa falsa y un sobre en la mano. Cariño, te he reservado una estancia de lujo. Me dijo con esa voz melosa que ahora me repugnaba. Un balneario exclusivo en Marbella. 3 semanas. Masajes. Tratamientos. Descanso total. Te lo mereces. Estás muy estresada últimamente. No era un regalo. Era un exilio. Quería sacarme de Madrid. Quería tenerme lejos durante la gala anual de la empresa.
Quería tener el camino libre para presentar su gran mentira a los inversores y para pasear a Carla sin que su vieja y aburrida esposa estuviera presente. Cogí el sobre. Lo miré a los ojos y sonreí. Una sonrisa triste y cansada que él interpretó como sumisión. Gracias, Ricardo. Le dije. Tienes razón. Necesito desconectar. Hice la maleta. Dejé que el chofer me llevara al aeropuerto. Pero nunca subí a ese avión rumbo a Marbella. Me quedé en Madrid. Me reuní con mis abogados. Y empecé a preparar mi propia fiesta. Mientras Ricardo creía que yo estaba tomando el sol en una tumbona en un exclusivo balneario de Marbella, yo estaba sentada en una silla de cuero duro en el centro de Madrid. No había masajes. No había vistas al mar. Solo había montañas de papel y el zumbido constante del aire acondicionado de un despacho de abogados. Estaba en la oficina del abogado Ferran. Es un hombre de la vieja escuela. De los que todavía usan tirantes y fuman puros cuando nadie mira. A mi lado estaba Luis, el director financiero del grupo. Pobre Luis. Lo conozco desde que era un becario tímido que mi padre contrató hace 30 años. Ahora parecía un hombre que caminaba hacia la horca. Tenía la cara gris y las manos le temblaban tanto que no podía ni sostener el vaso de agua. No se atrevía a mirarme a los ojos. Se sentía culpable por haber permitido que Ricardo llegara tan lejos. Pero yo no estaba allí para juzgar a Luis. Él solo cumplía órdenes de un jefe que había perdido el juicio. Isabel, la situación es crítica. Me dijo Luis con la voz rota. Estamos en quiebra técnica. Abrió la carpeta roja que tenía sobre la mesa. Los números no mienten. Los números gritan. 350 millones de euros en deuda. Ricardo había hipotecado hasta el aire que respirábamos para mantener a flote su barco de papel. Había pedido préstamos a corto plazo con intereses abusivos para tapar los agujeros de su desastrosa inversión en tecnología. Pero lo que me heló la sangre no fue la cifra total. Fue el detalle. Luis pasó la página con vergüenza. Allí estaba. En la columna de gastos varios. Una partida de 600.000 euros. La fecha era de la semana pasada. El concepto decía atenciones a clientes internacionales. 600.000 euros. Miré a Luis. Él bajó la cabeza. Es el collar Isabel. Susurró. Lo compró con la tarjeta corporativa de crédito ilimitado. Dijo que era un regalo estratégico para facilitar la negociación con los inversores suizos. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Un regalo estratégico? Sí. Estratégico para meterse en la cama de una niña de 24 años. Ese dinero podría haber pagado las nóminas de 100 trabajadores durante meses. Ese dinero era el sudor de mi padre convertido en un capricho brillante para una mujer que no sabía lo que costaba ganarlo. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Pero no fue el corazón. Fue la paciencia. Cerré la carpeta de golpe. El sonido resonó en el despacho como un disparo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Abajo la gente caminaba por la calle ajena a nuestras miserias. Se acabó. Dije. Me giré hacia el abogado Ferran. Él me miraba con curiosidad esperando mi movimiento. Sabía que yo no era la mujer sumisa que Ricardo describía. Ferran, quiero activar el fondo fiduciario. Dije con voz firme. El fondo que mi madre dejó en Zúrich. Ferran arqueó una ceja. ¿El fondo Vidian, señora? Preguntó. Sí. Inversiones Vidian. Nadie conoce su existencia. Ni siquiera Ricardo. Quiero usar ese capital para comprar la deuda. Toda la deuda. Quiero comprar los pagarés del banco.
Quiero comprar las acciones que Ricardo ha empeñado. Luis levantó la cabeza asombrado. Pero Isabel, eso te costará una fortuna. Eso es casi todo tu patrimonio personal. ¿Vas a arriesgarlo todo para salvar a Ricardo? Lo miré con frialdad. Una frialdad que nunca antes había sentido. No, Luis. No has entendido nada. No voy a salvar a Ricardo. Voy a comprar la empresa. Voy a comprar mi legado. Si el banco ejecuta la deuda, la empresa se desguazará y se venderá por piezas. Los empleados perderán sus trabajos. El apellido de mi padre se borrará. No voy a permitir eso. Me acerqué a la mesa y apoyé las manos sobre la caoba fría. Preparen los papeles, Ferran. Compren la deuda. Háganlo a nombre de Inversiones Vidian. Que Ricardo piense que unos suizos misterios han venido a rescatarlo. Que organice su fiesta. Que celebre su victoria. Que brinde con su champán caro. Porque cuando esa puerta se abra y él espere ver a sus salvadores, se encontrará con la dueña de su destino. Y esa dueña no tiene piedad con los traidores. Mientras yo esperaba fuera ajustándome los puños de mi chaqueta dentro del salón real, se representaba el último acto de una farsa ridícula. Luis me lo contó todo después. Me contó cada detalle con la vergüenza de quien ha sido testigo de un accidente y no ha podido hacer nada para evitarlo. Puedo imaginarme la escena perfectamente porque conozco a mi marido. O mejor dicho, conozco al hombre en el que se había convertido. Faltaban apenas 10 minutos para que yo cruzara esas puertas. Ricardo estaba en un estado de euforia casi maníaca. Se movía por la sala reservada como un pavo real que acaba de descubrir que tiene plumas de colores. Bebía champán de una copa que nunca dejaba vacía. Se miraba en cada espejo que encontraba a su paso. Se guiñaba el ojo a sí mismo. Se sentía invencible. Creía que había cometido el crimen perfecto. Había engañado a los bancos. Había engañado a los auditores. Y lo más importante, para su ego, creía que me había engañado a mí. Pensaba que su mujer estaba a 600 kilómetros de distancia dándose baños de barro y llorando por su juventud perdida. No tenía ni la menor sospecha de que la soga que rodeaba su cuello ya estaba apretada. Solo faltaba que yo diera la patada a la silla. Luis intentó advertirle una última vez. Mi pobre director financiero estaba pálido y sudaba dentro de su traje. Se acercó a Ricardo temblando. Don Ricardo, por favor. Le dijo en voz baja para que nadie más oyera. Deberíamos ser prudentes. Los inversores de Vidian son gente muy conservadora. Quizás no sea buena idea exhibir ciertos lujos esta noche. Quizás la señorita Carla debería esperar en un segundo plano. Ricardo soltó una carcajada. Una de esas risas falsas y sonoras que había ensayado para las entrevistas de televisión. Le dio una palmada en la espalda a Luis tan fuerte que casi lo tira al suelo. Luis, hueles a miedo. Le dijo con desprecio. Siempre has sido un cobarde. Por eso tú cuentas los céntimos y yo dirijo el imperio. Vidian no busca prudencia. Busca audacia. Busca un líder moderno. Y nada dice éxito como una mujer hermosa y joyas caras. Ahí estaba su error fatal. Confundir la clase con el dinero. Confundir el liderazgo con la arrogancia. Marta, nuestra directora de operaciones, observaba la escena desde una esquina. Marta es una mujer seria que lleva 20 años en la empresa. Ha visto crecer el negocio desde que era una nave industrial llena de polvo. Ella miraba a Ricardo con una mezcla de lástima y asco. Ricardo la obligó a brindar. La obligó a sonreír a Carla y a decirle lo bonito que era su vestido. Marta lo hizo porque tiene 2 hijos en la universidad y una hipoteca, pero me confesó que tuvo que morderse la lengua para no gritar. Y luego estaba Carla. Ella no se conformaba con estar allí. Ella quería reinar.
Se paseaba por la sala exigiendo atención. Se quejaba de que el aire acondicionado estaba muy fuerte. Se quejaba de que el champán no estaba lo suficientemente frío. En un momento dado agarró a Ricardo de la solapa de su smoking y lo atrajo hacia ella. Sus uñas largas y pintadas de rojo se clavaron en la tela cara. «Escúchame, Ricardo», le dijo con esa voz caprichosa que él confundía con carácter. «Esta noche me presentas como tu socia. No quiero ser la asistente. No quiero ser la amiga. Quiero que esos suizos sepan que yo soy el futuro de esta empresa tanto como tú. Y quiero que vean bien el collar. Que sepan lo mucho que me valoras». Ricardo sonrió embobado. Estaba tan ciego de lujuria y vanidad que no veía lo que tenía delante. No veía a una mujer que lo amara. Veía a un parásito que se alimentaba de su debilidad. «Claro que sí, mi vida», le respondió él besándole la mano. «Esta noche es nuestra. Isabel es historia. Tú eres el presente. Cuando entren esos inversores verán que el grupo Estevez tiene una nueva reina. Qué trágica es la ignorancia». Ricardo miró su reloj. Un reloj suizo de oro macizo que también había cargado a las cuentas de la empresa. «Es la hora», dijo. «Vamos a salir al escenario. Vamos a recibir nuestra ovación». Salió al gran salón convencido de que iba a recibir una lluvia de millones. Arrastró a Carla con él exhibiéndola como un trofeo de caza. Subió los escalones hacia el micrófono. Preparó su mejor sonrisa. Se aclaró la garganta. Estaba celebrando su propia ejecución y ni siquiera lo sabía. Mientras él pronunciaba esas palabras de bienvenida, yo estaba al otro lado de la puerta. Con la mano en el pomo. Escuchando su mentira final. Luis estaba dentro rezando para que la tierra se lo tragara. Marta estaba aguantando la respiración. Y el destino estaba a punto de entrar en la sala. No con una guadaña, sino con un traje de chaqueta azul y una carpeta llena de documentos firmados. Y entonces abrí las puertas. El sonido de la fiesta murió al instante. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. El murmullo de las conversaciones. El tintineo de las copas. Todo se detuvo. Solo quedó el eco de mis pasos sobre la alfombra gruesa. 200 cabezas se giraron hacia mí. 200 miradas curiosas se clavaron en mi figura. Vi a banqueros. A empresarios. A políticos locales. A periodistas de la sección de sociedad. Los conocía a todos. Ellos me conocían a mí. Pero me miraban como si vieran a un fantasma. La esposa ausente. La reliquia del pasado que se había materializado de repente en mitad de la celebración. No me detuve a saludar a nadie. Caminé en línea recta hacia el escenario. Tenía la espalda erguida y la barbilla alta como me había enseñado mi padre. Él solía decir que una Valdés nunca agacha la cabeza ante nadie. Y yo soy una Valdés antes que la esposa de un Estevez. La distancia hasta el escenario parecía infinita. Cada paso era un siglo. Con cada metro que avanzaba sentía como la tensión en el aire se hacía más densa. Podría cortarse con un cuchillo. Finalmente llegué al pie de la pequeña tarima. Me detuve. Allí estaban ellos. Congelados en el tiempo. Ricardo y Carla. Iluminados por los focos como actores en una obra de teatro que acababa de ser interrumpida. Ricardo tenía la cara blanca como el papel. Su sonrisa se había derretido. Ahora era una mueca de pánico y confusión. Sus ojos iban de mi cara a la puerta y de la puerta a mi cara esperando ver a alguien más detrás de mí. Pero no había nadie. Carla en cambio me miraba con irritación. Su cara bonita estaba contraída en un gesto de desagrado. Se inclinó hacia Ricardo y la escuché susurrar con esa voz chillona que taladraba los oídos.
¿Quién es esa señora? ¿Por qué nos interrumpe? Ricardo, haz que se vaya. Ricardo no respondió. No podía. Estaba paralizado. El hombre que presumía de tener el control absoluto de cada situación parecía un niño perdido. Él fue el primero en romper el silencio. Intentó reír. Pero el sonido que salió de su garganta fue un graznido seco y nervioso. Isabel. Querida. ¡Qué sorpresa! Dijo intentando que su voz sonara alegre y despreocupada. Creí que estabas en Marbella. ¿Has venido a darme una sorpresa? Se giró hacia el público buscando su complicidad. Buscando que alguien se riera con él. Pero nadie se rió. Todos esperaban. Todos sabían que aquello no era una sorpresa agradable. Era el principio de un ajuste de cuentas. Subí los 3 escalones del escenario. Lentamente. Sin prisa. Mis zapatos planos se posaron con firmeza sobre la madera. Me coloqué a 1 metro de él. Le sostuve la mirada. No sentí rabia. Sentí una profunda y amarga pena por él. Por el hombre brillante que había sido y en el que se había convertido. Parecía un rey de cartón cuyo castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Carla dio un paso atrás. Instintivamente se colocó detrás de Ricardo como si buscara su protección. La pobre niña tonta todavía no entendía que el hombre al que se aferraba ya no tenía ningún poder. Ricardo intentó tomarme del brazo. Un gesto paternalista. Un intento desesperado de recuperar el control de la escena. Cariño, hablemos en privado. Esto no es el momento ni el lugar. Aparté su mano con suavidad pero con firmeza. No le dirigí ni una sola palabra a él. Mis ojos buscaron a Luis, el director financiero. Estaba en la primera fila. Más pálido que nunca. A su lado estaba Marta con los puños apretados. Les hice una casi imperceptible señal con la cabeza para que se acercaran. Luego caminé hacia el segundo micrófono que había en el atril. Lo ajusté a mi altura. El metal estaba frío al tacto. Me aclaré la garganta. El sonido se amplificó por los altavoces llenando el silencio sepulcral de la sala. Miré a Ricardo. Y solo entonces le hablé. Mi voz no tembló. Salió clara. Calmada. Y terriblemente precisa. Buenas noches, Ricardo. Dije. Disculpa el retraso. Los trámites legales con la Comisión Nacional del Mercado de Valores han llevado más tiempo de lo que esperaba. Y al decir esas palabras vi como el último resquicio de color desaparecía de su rostro. Porque él sabía. En el fondo de su alma arrogante él sabía que yo nunca hablaba de leyes y de números por casualidad. La ejecución acababa de comenzar. Y el verdugo no llevaba capucha. Llevaba un traje de chaqueta azul oscuro y el apellido de mi padre. Ricardo intentó arrebatarme el micrófono. Fue un gesto torpe. Desesperado. Lo aparté con un movimiento suave de mi mano. No necesité usar la fuerza. Bastó con la mirada. Una mirada que le decía que ya era demasiado tarde para detener lo inevitable. Buenas noches a todos. Dije dirigiéndome al público. Mi voz resonó clara y firme en el silencio del salón. Para aquellos que no me recuerden, soy Isabel Valdés. La hija del fundador de esta empresa. Y durante los últimos 30 años he sido la esposa de don Ricardo Estévez. Hice una pausa. Dejé que esas palabras flotaran en el aire. La esposa. La figura decorativa. Ricardo ha pasado las últimas semanas buscando desesperadamente un inversor que salvara al grupo Estévez de la quiebra. Continué sin apartar la vista del público. Y esta noche estaba celebrando haberlo encontrado. Estaba celebrando la llegada de un fondo suizo llamado Inversiones Vidian.
La confusión en las caras de los invitados era palpable. No entendían nada. Ricardo aprovechó ese momento para intentar recuperar el control. «Esto es un disparate», gritó su voz distorsionada por el pánico. «Mi esposa está pasando por un mal momento. No sabe lo que dice». «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí». Nadie se movió. Hice una señal con la mano. Desde una mesa cercana a la puerta el abogado Ferran se levantó. Caminó hacia el escenario con la calma de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Subió los escalones y se colocó a mi lado. Abrió un maletín de cuero y sacó una carpeta llena de documentos. «No estoy pasando por un mal momento, Ricardo», dije mirándolo por primera vez a los ojos desde que había subido al escenario. «Al contrario. Nunca he tenido las ideas más claras en mi vida». Me giré hacia Luis, que había subido al escenario junto a Marta. Su rostro estaba tenso, pero ya no temblaba. «Luis, por favor. Como director financiero de esta empresa, confirma a los presentes lo que ya sabes. ¿Quién es el único propietario y firmante de la sociedad de inversiones Vidian registrada en Zúrich?» Luis tragó saliva. Miró a Ricardo por un segundo con una mezcla de miedo y liberación. Luego se acercó al micrófono. «La única propietaria», dijo con voz temblorosa pero audible, «es doña Isabel Valdés». Un murmullo recorrió la sala. Un sonido sordo como el de una ola que rompe a lo lejos. Carla soltó un pequeño grito ahogado. Ricardo dio un paso atrás como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Inversiones Vidian», expliqué con la paciencia de una maestra. «Compró hace 10 días la totalidad de la deuda que esta empresa tenía con los bancos. 350 millones de euros. Hice una nueva pausa. Dejé que la cifra se asentara. Además», continué, «el fondo adquirió también un paquete de acciones preferentes que mi padre me dejó en herencia. Unas acciones con derecho a veto que tú, Ricardo, habías olvidado que existían porque estaban guardadas en una caja fuerte cuya llave solo tenía yo». El abogado Ferran me tendió el primer folio. «Sumando la deuda convertida en capital y esas acciones preferentes, Inversiones Vidian posee desde las 5 de esta tarde el 51% de las acciones con derecho a voto del Grupo Estevez». El silencio que siguió a esa frase fue el más profundo que he escuchado en mi vida. El silencio de la ruina. El silencio del fin de una era. Ricardo me miraba con los ojos desorbitados. La incredulidad luchaba con el terror en su rostro. No podía procesar la información. Su mente se negaba a aceptar que la mujer a la que había llamado aburrida y miedosa acababa de ejecutar la operación financiera más audaz de la historia de la compañía. «No has encontrado un inversor, Ricardo», le dije con una voz que sonó más triste que victoriosa. «Has encontrado un nuevo dueño. Has encontrado un nuevo acreedor. Y ese acreedor soy yo». Le tendí los documentos que me había dado Ferran. «Y como primera decisión del nuevo Consejo de Administración, quiero informarte de que estás destituido de todos tus cargos con efecto inmediato». El mundo de Ricardo se derrumbó. Lo vi en sus ojos. Lo vi en cómo su cuerpo se encorvaba. El gran Ricardo Estevez, el visionario, el rey del acero y de las finanzas, acababa de ser aniquilado en público. Por su esposa. Por la mujer a la que había despreciado. Señoras y señores, el instante en que Ricardo se dio cuenta de que todo su mundo se derrumbaba con una sola frase fue un momento de verdad absoluta y descarnada. Si todavía están escuchando hasta aquí, les pido por favor que comenten el número 1 aquí abajo para que yo sepa que aún hay compañeros acompañándome en este viaje. La presencia de ustedes es la mayor motivación para que pueda continuar contando la parte final de esta historia, donde se revelan las verdaderas lecciones sobre la dignidad humana. El hombre que había sido mi marido durante 30 años se desmoronó ante mis ojos. No gritó. No insultó. Hizo algo mucho peor.
suplicó. Se acercó a mí dando traspiés. Sus manos temblorosas buscaron las mías. Intentó tomarme de los brazos como si todavía tuviera algún derecho sobre mi cuerpo. Isabel, por favor. Murmuró con la voz rota de un niño asustado. No puedes hacerme esto. Somos un equipo. Somos marido y mujer. Hemos construido esto juntos. Lo miré con una tristeza infinita. Qué fácil era para él recordar el matrimonio cuando su imperio se venía abajo. Qué fácil era apelar a un nosotros que él mismo había destruido. No, Ricardo. Le dije apartando sus manos con una suavidad que contrastaba con la dureza de mis palabras. Tú construiste una fantasía. Yo construí una empresa. Y tú has estado a punto de arruinarla para pagar tus caprichos. El matrimonio lo rompiste tú hace mucho tiempo. Mis palabras lo golpearon como una bofetada. Retrocedió un paso. Y entonces la rabia sustituyó al miedo en su rostro. Eres una víbora. Siseo. Una traidora. Has estado planeando esto a mis espaldas. No, Ricardo. Corregí. No he planeado una traición. He ejecutado una auditoría. Y los números dicen que has malversado fondos de la compañía. Que has falsificado informes. Y que has cometido fraude fiscal. Fue en ese momento cuando Carla pareció despertar de su estupor. Hasta entonces había permanecido en un rincón del escenario como una estatua de cera. Pero la palabra fraude la sacudió. De repente entendió que esto no era una pelea de celos. Esto era un asunto de dinero. Y de cárcel. Se abalanzó sobre Ricardo. Pero no para consolarlo. Lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Ricardo, dile que miente. Dile que no es verdad. Tú me dijiste que eras el dueño de todo. Me prometiste una vida de reina. Él la apartó con un empujón brusco. Cállate, estúpida. No entiendes nada. Verlos así. A los dos. El gran visionario y su musa. Reducidos a una pelea vulgar y desesperada. Sentí una profunda lástima. No por él. Por ella. Era solo una niña codiciosa que había apostado por el caballo equivocado. Una víctima de su propia ambición y de la vanidad de un hombre viejo. El abogado Ferran carraspeó a mi lado. Era la señal que habíamos acordado. Señor Estevez. Dijo el abogado con una voz gélida que cortaba el aire. Mi clienta le ofrece una salida honorable. O casi honorable. Abrió su maletín y sacó otra carpeta. Esta era de color negro. Aquí tiene su carta de dimisión irrevocable de todos sus cargos. Y un acuerdo de confidencialidad que le prohíbe hablar de los asuntos internos del grupo Estevez por el resto de su vida. Si firma ahora mismo, mi clienta se compromete a no iniciar acciones penales contra usted. Consideraremos que todo ha sido un caso de, digamos, mala gestión. Ricardo miraba los papeles como si fueran serpientes venenosas. ¿Y si no firmo? Preguntó con un hilo de voz. Si no firma, respondió Ferran sin inmutarse. Mañana a primera hora esta carpeta llena de pruebas irá directamente a la Fiscalía Anticorrupción. Y le aseguro que pasará los próximos 10 años en una celda muy pequeña y sin vistas al mar. La elección era sencilla. Ruina y libertad o ruina y prisión. Mientras Ricardo meditaba su humillación final, me giré hacia Carla. Ella seguía allí de pie temblando. Con la mano aferrada a su cuello como si el collar de rubíes fuera un salvavidas. Señorita Ruiz. Dije con voz calmada. Ese collar que lleva puesto fue comprado con una tarjeta de crédito de la empresa. Es por tanto propiedad del grupo Estevez. La cara de Carla se descompuso. Pasó del pánico a la indignación. Es mío.
Ricardo me lo regaló. Ricardo ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado contemplando su propio abismo. El abogado Ferran intervino de nuevo. Técnicamente, señorita, eso se llama apropiación indebida de bienes corporativos. Es un delito. Puede devolverlo ahora mismo de forma voluntaria. O podemos pedir a la policía que la acompañe a la salida y que lo recuperen ellos. La amenaza de la policía fue suficiente. Vi cómo la lucha se extinguía en sus ojos. Con los dedos temblorosos y llenos de rabia se desabrochó el cierre del collar. La joya de 600.000 euros parecía un trozo de metal muerto en su mano. Me lo tendió con un gesto de odio. No lo cogí yo. Le hice una señal a Marta, que subió al escenario. Marta tomó el collar con 2 dedos como si cogiera un insecto repugnante y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Ya no le quedaba nada. Ni el amante rico, ni el futuro prometido, ni la joya que la hacía sentir importante. Solo le quedaba su vestido rojo y su dignidad hecha jirones. Ahora le tocaba el turno a Ricardo. Cogió el bolígrafo que le ofrecía Ferran. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Lo miré por última vez. Busqué en su rostro algún rastro del hombre del que me enamoré. Del joven ambicioso que soñaba con construir algo grande. Pero no encontré nada. Solo había un cascarón vacío. Un hombre derrotado por su propio ego. Acercó la punta del bolígrafo al papel. Y con un trazo tembloroso y casi ilegible firmó el fin de su reinado. Ricardo soltó el bolígrafo sobre la mesa. El pequeño objeto de plástico hizo un ruido seco y ridículo en el silencio del salón. Se quedó mirando su propia firma. El garabato deforme que certificaba su rendición. Ya está. Dijo con un susurro apenas audible. Sí. Ya está. Respondí yo. El abogado Ferran recogió los papeles firmados y los guardó cuidadosamente en su maletín. El juicio había terminado. Ahora solo quedaba ejecutar la sentencia. Y la sentencia era el exilio. Me giré hacia Marta, que seguía a mi lado. Su rostro serio mostraba una mezcla de alivio y tristeza. Marta, por favor. Le dije en voz baja. Acompaña al señor Estevez y a la señorita Ruiz a la salida. Asegúrate de que recogen sus efectos personales del guardarropa y abandonan el hotel sin incidentes. No dije seguridad. No dije vigilantes. Dije acompaña. No quería humillarlo más de lo necesario. La derrota pública ya era un castigo suficiente. Marta asintió. Se acercó a Ricardo con una dignidad impecable. Señor Estevez. Por aquí, por favor. Dijo con una voz neutra que no admitía réplica. Ricardo levantó la cabeza. Parecía un hombre de 90 años. Su smoking de marca de repente le quedaba grande. Se le veía frágil. Pequeño. Miró a su alrededor. Vio los rostros de sus empleados. De sus amigos. De sus rivales. Nadie se burlaba. Nadie aplaudía. Simplemente lo miraban. Y esa mirada colectiva era peor que cualquier insulto. Era la mirada que se le dedica a algo que ya no importa. Carla empezó a sollozar. Un llanto ruidoso y teatral. No podéis hacerme esto. Yo no he hecho nada. Llamaré a mi abogado. Nadie le hizo caso. Marta la tomó suavemente del brazo. La joven intentó resistirse, pero la firmeza de nuestra directora de operaciones era la de una roca. Se la llevó sin esfuerzo. Ricardo empezó a caminar. Era el paseo más largo de su vida. El camino desde el escenario hasta la puerta del salón. 100 metros de alfombra que debieron parecerle kilómetros de brasas ardientes. Nadie dijo nada. El silencio era su condena.
Mientras pasaba por las mesas vio la cara de Luis. El director financiero no lo miraba con odio. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas de pena por el hombre que Ricardo había sido y de alivio por el fin de la pesadilla. Yo me quedé en el escenario, viéndolo alejarse. Su espalda encorvada. Sus pasos lentos. Cuando llegó a la puerta se detuvo. Por un instante pensé que se giraría. Que me diría algo. Una última palabra de odio o de arrepentimiento. Se giró. Nuestras miradas se cruzaron por última vez a través de la distancia del salón. Durante un segundo eterno nos miramos. Él no me vio como la traidora. Yo no lo vi como el tirano. Vi en sus ojos el reflejo de 30 años de vida compartida. Vi al joven que me regaló flores silvestres en nuestra primera cita. Vi al padre que nunca pudimos ser. Vi el fantasma de un amor que se había muerto por falta de oxígeno y exceso de ego. ¿Y él? ¿Qué vio él en mis ojos? No vio triunfo. No vio alegría por su caída. Vio la tristeza profunda de una mujer que había tenido que amputar una parte de su vida para poder sobrevivir. No era una vencedora. Era una superviviente. Y entonces las grandes puertas de madera se cerraron tras él con un sonido sordo y definitivo. Se acabó. El aire en el salón pareció cambiar. La tensión se disipó como la niebla al amanecer. La gente empezó a respirar de nuevo. Tomé el micrófono una vez más. Pero mi voz ya no era la de una jueza. Era la de una líder. Sé que esta noche ha sido difícil y confusa para todos. Dije mirando a los rostros de mis empleados. Lo que habéis presenciado no ha sido un drama familiar. Ha sido una corrección necesaria. Hice una pausa. Durante demasiado tiempo esta empresa ha vivido de la imagen y de las apariencias. Hemos olvidado lo que nos hizo grandes. El trabajo duro. La honestidad. Y sobre todo el respeto por las personas que forman esta casa. Miré a los ingenieros de la fábrica del norte. A los contables. A las secretarias. A partir de mañana eso se acaba. Vamos a volver a nuestros orígenes. Vamos a dejar de invertir en humo y vamos a volver a invertir en acero. Vamos a cancelar los proyectos absurdos y vamos a usar ese dinero para asegurar vuestros puestos de trabajo y vuestras pensiones. Luis, que había vuelto a subir al escenario, asintió con la cabeza visiblemente emocionado. El grupo Estevez ha muerto esta noche. Anuncié. Pero de sus cenizas renacerá Aceros Valdés. El nombre de mi padre. El nombre que nunca debimos abandonar. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Alguien en el fondo de la sala empezó a aplaudir. Un aplauso lento. Rítmico. Era Marta, que había vuelto tras cumplir su encargo. Luego se unió Luis. Y después toda la primera fila. En menos de un minuto el salón entero estaba en pie, dándome una ovación atronadora. No aplaudían mi venganza. Aplaudían su liberación. Ha pasado un año desde aquella noche en el Riz. Estoy sentada en el balcón de mi casa. El mismo balcón desde el que tantas veces vi a Ricardo salir con prisas hacia reuniones que nunca existieron. Pero hoy el aire es diferente. Huele a jazmín y a tierra mojada por la lluvia de la tarde. Huele a paz. Sostengo una taza de té caliente entre mis manos. No es champán francés. Es un té sencillo. Reconfortante. Miro la ciudad de Madrid extenderse a mis pies. Las luces de los edificios parpadean como estrellas caídas. Ya no me siento dueña de una empresa. Me siento dueña de mi tiempo. De mi silencio. De mí misma. Aceros Valdés vuelve a funcionar. Ha sido un año duro. De mucho trabajo.
Tuvimos que vender las oficinas lujosas del centro y volver a la antigua sede cerca de la fábrica. Vendimos los coches de alta gama. Cancelamos las tarjetas de crédito ilimitadas. Ya no salimos en las revistas de sociedad. Salimos en las revistas de economía. Y eso es mucho más gratificante. ¿Qué fue de Ricardo? No lo sé con certeza. Las noticias que me llegan son vagas. Dicen que se fue de España. Que vive en algún país de Sudamérica intentando empezar de nuevo con negocios pequeños. Lo imagino con un traje que ya no es de marca. Con el pelo un poco más gris y la espalda un poco más encorvada. No le deseo ningún mal. Sinceramente no le deseo nada. Se ha convertido en un extraño. En un recuerdo borroso. ¿Y Carla? Creó un canal en internet donde da consejos sobre cómo superar relaciones tóxicas. La vida tiene una ironía muy cruel a veces. La gente a menudo me pregunta si lo que hice fue una venganza. Si disfruté viendo a mi marido humillado. Yo siempre respondo lo mismo. Lo que ocurrió aquella noche no fue una venganza. Fue una consecuencia. Y de toda esta historia he aprendido 3 lecciones. 3 verdades que solo se entienden cuando has caminado por el fuego y has salido al otro lado. La primera lección es la más simple. No juzgues nunca a una persona por su apariencia o por su silencio. Ricardo me despreció por ser callada. Por llevar zapatos planos. Por preferir un libro a una fiesta. Creyó que mi discreción era debilidad. Pero se equivocó. El metal más resistente no es el que más brilla, sino el que mejor soporta la presión en silencio. La segunda lección es más profunda. La traición de un hombre como Ricardo no nace de la fortaleza del amante, sino de la debilidad del traidor. Él no me dejó porque Carla fuera más joven o más guapa. Me abandonó porque yo dejé de necesitarlo. Un hombre con un ego frágil no soporta a una mujer autosuficiente. Necesita ser el salvador. El héroe. Y cuando se dio cuenta de que yo podía vivir perfectamente sin sus aplausos, buscó un público nuevo y más fácil de impresionar. Y la tercera lección. La más importante de todas. Es que la verdadera victoria no consiste en destruir a tu enemigo. La verdadera victoria es no convertirte en él. Pude haberlo enviado a la cárcel. Pude haber filtrado sus escándalos a la prensa. Pude haberlo aniquilado. Pero elegí no hacerlo. Elegí la dignidad por encima de la venganza. Porque el mayor poder no es hacer daño. Es tener la capacidad de hacerlo y elegir la paz. Dejé que se fuera. Sin gritos. Sin reproches. Simplemente cerré la puerta. Y al cerrarla no solo lo dejé fuera a él. Dejé fuera la rabia. El dolor. La decepción. Y me quedé yo sola. Con mi nombre. Con mi herencia. Con mi libertad. El verdadero triunfo no es ganar la guerra. Es saber cuándo retirarse del campo de batalla para por fin poder vivir en paz. La historia de Isabel Valdés y el fin del Imperio Estevez termina aquí. ¿Qué opinan ustedes de la decisión final de Isabel? ¿Habrían actuado de otra manera en su lugar? ¿Creen que la piedad es una forma de justicia o una debilidad? Me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Sepan que dedico tiempo a leer cada una de sus palabras. Si este relato les ha hecho pensar o sentir algo, les agradecería un gesto sencillo. Un me gusta para saber que ha llegado a buen puerto. Compártanlo con esa persona que saben que apreciará una historia con alma. Y si no lo han hecho ya, suscríbanse para que no nos perdamos la pista en el camino. Les espero en la próxima historia. Y quién sabe. Quizás la próxima vez, el protagonista sea uno de ustedes. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real, obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.